a un amigo que le sabe a esto. Es historiador, es escritor, es analista y lo saludo con mucho gusto. Alessandro Pagani, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Alessandro? Hola Vicente querido, ¿cómo estás? Un gusto, un fuerte abrazo desde Milano, Italia. Aquí ya es nochecita, son las 5 de la tarde, allá es tempranito y pues lo sigo escuchando con mucho gusto y extrañando mucho a nuestro México lindo y querido. A En, ver, Ital pues, en Italia, ¿cómo se ve la cosa, Alessandro? Tú le sabes a Latinoamérica, pero sobre todo le sabes pues a este imperialismo que acusan muchos, lleva a Donald Trump a ordenar el secuestro de Maduro y el despliegue de fuerzas especiales el sábado por la madrugada en Venezuela. bueno, es triste que tenemos que reunirnos y dialogar nuevamente sobre temas tan fuertes a nivel internacional y para la región. Buenas tardes a todos, buen día. Y sí, tú dijiste el término justo, secuestro, porque eso no es una detención, es un secuestro de personas, un acto terrorista. Y permítame compartir una reflexión tranquila y honesta sobre lo que estamos viviendo en Venezuela desde la madrugada del 3 de enero. Bueno, tú lo dijiste bien, te agradezco. Yo soy un servidor, un humilde servidor y sí, he estudiado historia, soy analista político, llevo años observando estos movimientos de poder en nuestra región y lo ocurrido con la captura de Nicolás Maduro, con esta mal llamada operación resolución absoluta, me genera una preocupación profunda, aunque no me toma completamente por sorpresa, Vicente querido. Cuando uno analiza con calma este contexto histórico, ve que esta operación no parece responder solo a razones oficiales que se han dado en el combate al así mal llamado narcoterrorismo o la promoción de la democracia. Más bien encaja en una lógica de largo plazo, es decir, ese control estratégico de los recursos energéticos. Bueno, Venezuela, ya lo han dicho otros analistas antes de mí, tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Hablamos más de 300.000 millones de barriles de crudo pesado que necesita tecnología refinadora avanzada, justamente la que dominan empresas estadounidenses como Chevron. Ese petróleo, Vicente, se logra extraer y procesar de forma estable y representa una ventaja enorme para la economía de Estados Unidos en un momento de volatilidad global. Y esto se alinea perfectamente con el manifiesto, con ese nuevo manifiesto de seguridad nacional de la administración Trump que vuelve a reclamar ese hemisferio occidental, es decir, desde Groenlandia hasta Panamá, como una zona de influencia prioritaria, casi como un patio trasero moderno que va en contra de ese concepto filosófico y político de América Latina, territorio de paz. Pero aquí, justamente desde el plano filosófico, pero hasta a nivel humano, yo no estoy un poco como confundido, es que no entiendo, Vicente, ¿qué es este concepto de paz en América Latina? O sea, tú y yo lo sabemos, ¿qué es realmente la paz? Pues es una pregunta que deberíamos hacernos, pero de verdad con seriedad. Ahora me pregunto, ¿es la paz la ausencia de guerra abierta o es más algo hondo? Para un periodista asesinado en México o en Colombia o en otro lugar de este gran continente que es nuestra América, no hay paz. Para las familias que migran huyendo de la explotación capitalista que las deja sin nada, pues no hay paz. Para los pueblos indígenas que siguen siendo despojados de sus territorios desde hace siglos, pues no hay paz. Y si le preguntas a un niño en la selva de Guerrero qué significa paz, bueno, yo creo, Vicente, que te responderá con una sencillez desgarradora, pues tener un techo y tener comida. Ese concepto abstracto de territorio de paz que tanto se repite suena vacío cuando se compara con esas realidades. A mí me parece una forma de excepcionalismo que recuerda mucho a esa vieja Segunda Internacional y media,
o hasta el Foro de San Paulo, que predica armonía global y que se habla de derechos humanos, pero se tolera contradicciones brutales, como si la paz fuera un privilegio en la cual se puede permitirse sentarse en un Starbucks, mientras esa misma cadena es cómplice de aquellos masacres y limpiezas étnicas, infanticidios que hay en Gaza. Bueno, eso no es paz. Esto lo queremos llamar con el nombre justo, Vicente, pues esta es hipocresía. Ahora, lo que más inquieta es la ejecución misma de la operación. Fueron, al parecer, 150 helicópteros sobrevolando el Valle de Caracas, una ciudad que, permíteme decírtelo, Vicente, yo conozco muy bien, hasta los conozco como mis mismos pantalones. Es una ciudad donde la acústica de las montañas hace imposibles que algo así pase desapercibido, y a esa hora, que eran las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, justamente ese pueblo trabajador de Venezuela, de Caracas, los caraqueños, ya están en plena ebullición matutina por el tráfico. Y sin embargo, no hubo activación de los S-300, ni de los Mampas, ni de los aviones Sukhoi que Venezuela tiene en su arsenal gracias a Rusia específicamente, pero también por China. Un video que circula muestra lo que parecen disparos de Mampas. Bueno, el efecto visual es más parecido a cohetes artificiales de fin de año. Es un sarcasmo doloroso lo que voy a decir. Bueno, diría que en Nápoles, en la ciudad de Nápoles, de Italia, por el Año Nuevo, hay más fuegos artificiales que dan miedo que las respuestas que vimos del ejército venezolano. Eso, Vicente, indigna, no realmente, porque evidencia una fallida defensa nacional que no podemos pasar por alto. Particularmente grave es el saldo de esos 32 ciudadanos cubanos caídos que formaban la Guardia Presidencial, más cercanas de Maduro. Es precisamente porque él no confiaba plenamente en la seguridad venezolana ni en el ejército local. Ese hecho trágico, junto a las declaraciones de Trump y Rubio, que parecen insinuar cooperación posterior, y las de figuras venezolanas como los hermanos Rodríguez o Padrino López, hacen pensar que cada hora que pasa podría tratarse de un acuerdo catopardiano. ¿Qué quiere decir? Maduro sale como chivo expiatorio, pero el control estructural, especialmente aquel militar, se mantiene para garantizar una continuidad en la gestión de los recursos hacia Estados Unidos. Faltan muchas piezas en este rompecabezas, Vicente. Y si el chavismo, ese verdadero chavismo, quiere contrastar la guerra cognitiva que lo envuelve, debe impulsar una investigación seria, rigurosa y transparente sobre lo que realmente ocurrió en las estructuras militares. ¿Hubo traición? ¿Hubo ineptitud? ¿Hubo fallas graves en la cadena de mando de la Defensa Nacional? Cuba, que perdió 32 de sus ciudadanos en cumplimiento de una misión de protección, tiene el derecho moral y político de exigir esa claridad y de liderar la demanda de respuesta. Solo así se podrá juzgar responsabilidades con justicia y evitar que esta espiral se repita. Porque esta no es solo una historia venezolana, Vicente. Esto es un llamado de atención para todo el movimiento progresista latinoamericano de estos últimos 20 años. No construimos un paradigma sólido de defensa y seguridad nacional o regional, a pesar de la resistencia heroica de Cuba, de México, Nicaragua y Venezuela. Países como Ecuador, Bolivia, Honduras, Argentina, Brasil o Colombia no priorizaron una unión económica y militar estratégica. El socialismo del siglo XXI, que perdió fuerza tras la muerte de Chávez, se dio terreno a enfoques social liberales que no han dejado en esta posición vulnerables. Hoy, cuando Trump amenaza a Cuba, Colombia, México, Groenlandia, se presenta como una policía bueno con Rusia en Ucrania y deja a Europa como policía malo en un juego de guerra híbrida.
La región necesita una autocrítica profunda, mi estimado Vicente. Bueno, esto era lo que yo quería decir y pues gracias por escucharme. Ahora, yo creo, y ya termino, que esta historia ya no es aún escrita. Todavía hay tiempo para que la verdad salga a la luz y para que construyamos respuestas colectivas. Estemos atentos a cómo evoluciona la situación. Vicente, yo estoy aquí en Italia, en Milano, pero muy pronto voy a estar nuevamente en la Ciudad de México contigo y para servir el pueblo mexicano. Estamos en una situación que necesitamos hacer un llamado desde México hasta nuestra Aztlán, reivindicar lo que es nuestro. No podemos permitir que unos halcones desde Washington impongan una ley internacional sobre los pueblos de nuestras Américas. Nosotros tenemos civilizaciones, nosotros tenemos pueblos, nosotros tenemos trabajadores, nosotros tenemos historia. México tiene una revolución detrás de sí. Sí, México tiene la gran Tenochtitlán, antes Nueva Aztlán, la que tenemos que levantar nuevamente. Tenemos que ser la vanguardia de lucha como México, esa retaguardia ideológica en la cual los pueblos trabajadores de todo el continente latinoamericano, es decir, desde la Patagonia hasta los lagos, vean en México y en nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum ese faro de libertad y de esperanza para todos los pueblos de la región, mi estimado Vicente. Yo sé que tienes compromisos y que tienes que salir corriendo, Alessandro Pagani, ya me lo había mencionado, Alessandro, pero tal vez una reflexión sobre el peligro y qué tan grande el peligro de intervención en otros países, porque Donald Trump tiene amagado a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que le ha respondido durísimo. Hoy la respuesta de la presidenta creo que es contundente. Reaparece el presidente Andrés Manuel López Obrador también con una respuesta fuerte a Donald Trump, pero pareciera que está ahí latente la amenaza de una intervención y México sabe de intervenciones. De hecho, una intervención nos cuesta más de la mitad de nuestro territorio en 1848. Una reflexión para cerrar de lo grande o no que sea esta amenaza de Donald Trump, que de acuerdo al New York Times se enojó porque Maduro le bailaba y por eso fue la gota que derramó el vaso. Así de alucinante como suena, así lo publica el New Sí. York Times, que por un baile de Maduro se enojó tanto Trump que mandó a los de las fuerzas especiales por él. Yo creo que más que la fuerza de nuestro enemigo, porque así tenemos que llamarlo, un Estado, una nación, un gobierno como la administración de Estados Unidos, que se permite secuestrar un presidente constitucional de un país soberano, que no es una colonia, en esta forma exhibirlo como si fuera prácticamente un animal, un trofeo de guerra. Esto lo hemos visto en otros tiempos, lo hemos visto con los ingleses, lo hemos visto con los belgas en el Congo, lo hemos visto muchas veces en la historia de la humanidad, pero no pensábamos que alrededor de la mitad del siglo, en el 2026, hubiéramos podido presenciar realmente una situación de este tipo. Entonces, frente a esta violencia fascista, reaccionaria, imperialista de esta plutocracia que es Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es armar una ideología, porque yo creo, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, que nos ha faltado mucho desde la caída de la Unión Soviética y nos quedamos desarmados como pueblos trabajadores a nivel mundial porque nos ha faltado justamente esa ideología justa o equivocada, con todos los errores que pueden haber existido en esta Unión Soviética, pero era un Spartiaco, era un limes frente a las barbarias que estamos viviendo hoy día con Estados Unidos. En ese mundo multipolar, donde veamos que no hay ya ideologías, donde básicamente lo que domina y reina es simplemente esa
asquerosa geopolítica del poder e intereses simplemente de seguridad nacional de los mismos estados que se están dividiendo como en un pastel imperiales las regiones. Ahora, yo he escuchado mucho las críticas que se están dando hacia Rusia y China, pero Rusia, ¿qué puedes hacer, Vicente, en este contexto? Lo que tenemos que hacer nosotros como nuestra América es justamente reconstruir una fuerza que tiene que partir desde la cultura, desde la ideología. México tiene mucha ideología. México se llama Aztlán. Esa es la ideología que México tiene que levantar. Hoy en día, desde los lagos de Canadá hasta la Patagonia, nosotros somos Aztlán. Nosotros lo has dicho tú muy bien, en 1848 medio territorio de México fue robado con la violencia por parte de ese imperio del mal que son Estados Unidos. Hoy día, más que nunca, tenemos que levantar esta ideología, tenemos que definirnos, Vicente, tenemos que decir qué somos, qué somos, qué somos hoy en este nuevo mundo. ¿Cuál es nuestro polo estratégico como América Latina? Tenemos que construir una seguridad y defensa latinoamericana, tenemos que construir una unión económica latinoamericana. Es la necesidad imperativa que tenemos en este momento por todo el contexto que venimos analizando en estas últimas horas. Estamos retrasados de 20 años. ¿Qué es este socialismo del siglo XXI? Que nos habían vendido hace 20 años. Que alguien me explique después de 21 años, de 20 años más o menos, qué significa socialismo del siglo XXI. Lo botaron en la basura, han traicionado completamente lo que era el bolivarianismo, el chavismo. Lo hemos visto con lo que está pasando en Venezuela, porque no hay duda, no cabe duda de lo que ha pasado. Lo vamos a descubrir a rato, muy pronto. Los eventos vuelan rapidísimos. Claro. Por eso que tenemos que estar atentos. Por eso que yo te agradezco mucho y te repito, yo estoy aquí, pero pronto voy a estar nuevamente en la Gran Tenochtitlán y voy a acompañar juntos con los brazos, teniéndonos por manos, Vicente, en lo que sea. Yo aquí soy Alessandro Pagani y pueden contar sobre mí, sobre mi apoyo como académico, como profesor e historiador, siempre 24 horas sobre 24. Y estoy alerta por cualquier cosa que pasa. Tú sabes, Vicente, que estoy aquí y puedes contar conmigo. El pueblo mexicano puede contar conmigo. Mi esposa es mexicana, yo soy mexicano. He nacido en Italia, pero yo soy mexicano. Yo me siento mexicano, mi arraigo es mexicano. Mi historia ya es mexicana. Yo no soy europeo, yo no creo en este occidente colectivo. Yo soy mexicano. Yo creo, mi cultura se basa sobre la historia de México, esta cultura política de México que ningún otro país al mundo tiene. Esto es lo que tenemos que levantar. Frente a la barbarie, frente a la barbarie. Había un fascista que era Goebbels, que era el ministro de la cultura, que decía: cuando yo escucho hablar de cultura, yo lo que hago es sacar de mi fundillo la pistola y disparar. Esto era Goebbels. Nosotros tenemos que responder. Cuando veamos acciones fascistas como las de Trump, lo que tenemos que hacer nosotros es levantar nuestra cultura y nuestra ideología, mi estimado Vicente. Alessandro Pagani, has hablado de tal manera que me eriza la piel. ¿Por qué no, por el momento, cerramos invitando a la audiencia para que te siga en redes sociales? Porque sé que estás opinando, estás comentando. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, Alessandro? Bueno, a mí me encuentran en X, ya Twitter, El Brigantero, y allí encuentran todo sobre de mí, sigan mi trabajo y pues aquí estoy también contigo, Vicente. Este es el espacio donde me van a encontrar siempre a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Te Sí, mando, te mando un abrazo, Alessandro Pagani, hasta gracias. Italia, y gracias por enlazarte con nosotros Cuídate y mucho. nos vemos pronto acá en México. Nos vemos. Cuídate. Gracias, Alessandro Pagani, historiador, escritor, analista, hablando apasionadamente
sobre estos temas sin pelos en la lengua, sin censura.